Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Dando continuidad al eslogan del mes, preparando mi corazón para el gran memorial, la Cena del Señor, Crónicas de una muerte profetizada, en su tercera parte, el tema que nos ocupa el día de hoy tiene como título Jesús ora por la unidad de sus discípulos. Y el texto base de esta reflexión se encuentra en el capítulo 17 de Juan. El objetivo es comprender el propósito verdadero de la unidad de los escogidos de Dios. Esto es relacionado con la seguridad de cada uno de los pecadores que han sido salvados de la muerte, creando un lazo que no lo desata ninguna probabilidad. Amados hermanos, demos inicio a esta breve reflexión con lo siguiente. El capítulo 17 del Evangelio de Juan nos describe una de las más hermosas oraciones que hace nuestro Señor Jesucristo, considerándose por algunos comentaristas como el capítulo con el pasaje más solemne, profundo y elevado. Se le conoce comúnmente este acto de intercesión como la oración del sumo sacerdote o la oración sacerdotal de Jesús. Esta oración de Jesús nos permite mirar su íntima relación con el Padre, su preocupación sincera por el bien de sus discípulos y su anticipación de muchos de que habrían de creer en el futuro por el testimonio de los suyos, así como usted y yo creemos que esos testimonios narrados en las Santas Escrituras. Amados hermanos, el verso 1 de este capítulo dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Había llegado la hora que muchas veces Jesús había dicho que iba pronto y que no era su hora. Pero en Juan 12:23 encontramos que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y precisamente a unas horas de este angustioso y triste final que iba a tener nuestro Señor, el Hijo de Dios pide la glorificación de sí mismo. Sin embargo, la glorificación del Hijo se refiere concretamente al cumplimiento de su misión en la crucifixión y en su resurrección. Dicho en otras palabras, algo como esto, mis hermanos: ahora, Padre, estoy pronto para ir a la cruz con el fin de lograr la redención de la humanidad. La cruz fue la gloria de Jesús porque fue la culminación de su obra, diciendo: he llevado a cabo el trabajo, Padre, que tú me encomendaste. Amados hermanos, la glorificación del Hijo y la del Padre estaban íntimamente relacionadas. La glorificación del Hijo resultaría en glorificación para el Padre. En Mateo 11:27 encontramos estas palabras: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Padre le dio esta autoridad al Hijo con dos propósitos definidos, hermanos: para hacer juicio, según esto lo vemos en Juan 5:27, y para que dé vida eterna. Y la vida eterna no podía ser dada a los creyentes a menos que Cristo, su fiador, como dice Hebreos 7:22, que Jesús es hecho fiador de un nuevo mejor pacto. Este fiador glorificará al Padre y fuera glorificado por él. Esta vida eterna, mis amados hermanos, no es la mera existencia consistente, sin fin, como la que vivimos actualmente, sino una vida de conocimiento que lleva a un camino de comunión en el Padre y el Hijo, reconociendo
que es el Padre, el único y verdadero Dios, y Jesús, a su vez, es el único enviado por el Padre. Por lo tanto, la vida eterna no es otra cosa que la vida de Dios. Amados hermanos, poseerla, entrar en ella, es experimentar aquí y ahora algo del esplendor y la majestad y el gozo y la paz y la santidad que son características de la vida de Dios. Conocer a Dios es no solo saber cómo es, sino también estar en términos de la más íntima relación de amistad con Él. Y ninguna de las dos cosas es posible sin Jesucristo. Como dice el apóstol Juan en su primer capítulo, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y el verso 18 de este mismo capítulo dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el verso de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el verso 18 termina diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es en Jesucristo, mis amados hermanos, en donde encontramos el único camino a Dios. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Sí, amados hermanos, Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino, mis amados hermanos, que conduce al Padre. Solamente en Jesús podemos ver cómo es Dios y Él es el único que puede conducirnos a la presencia de Dios sin vergüenza ni temor. Estas cosas nosotros no podríamos saberlo, mis hermanos, si Jesús no las hubiera venido a decírnoslas. Jesús trajo un mensaje para toda la humanidad y ahora se volvía con su Padre. Su mensaje no podía alcanzar a toda la humanidad, a menos que la Iglesia se encargara de transmitirlo. La Iglesia, el cuerpo de Cristo que somos, es responsabilidad nuestra ser una boca que habla de Jesús, unos pies que van a anunciar la buena noticia de salvación y unas manos para hacer su obra, mis amados hermanos. Así que, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan por este medio, para terminar esta breve reflexión, mis hermanos, Jesús nos dejó un ejemplo que a pesar de ser uno con el Padre, que todos sus miembros fueran una sola cosa, como lo eran Él y el Padre. Una unidad de relación personal, no una unidad de administración o de organización, sino una unión basada en el amor y en la obediencia, como siempre ha sido entre Jesús y Dios. Una unidad en la que el verdadero creyente ame a sus hermanos por el solo hecho de amar a Jesús. Una unidad basada totalmente en una relación de corazón a corazón. Esta unidad a la cual Jesús se preocupó para que sus seguidores siguieran con amor y determinación a través de las obras que Él hacía, lo vemos en Juan capítulo 10, verso 38. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo
estoy en el Padre. Mis hermanos, la visión de un pueblo unido es con el propósito de dar testimonio de la verdadera identidad de Jesús como el Hijo enviado por Dios. Si después de esto, mis hermanos, se encuentra alguien entre ustedes, un Felipe, y pregunta, muéstrame al Padre, la respuesta a la cual a esta pregunta se encuentra en la Biblia y dice Juan 14:7, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es del Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créeme, cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créame por las obras mismas. Amén. Jesús, amados hermanos, nunca no tuvo vergüenza en hacer el trabajo humano. Dice la Escritura en Filipenses 2:6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como que algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Si la humildad y la obediencia y la autorrenuncia fueron las características de la vida de Jesús, amados hermanos, también deben ser las señales características de un verdadero cristiano. El egoísmo, la idolatría, el buscar para uno mismo o el alardear de lo que hemos logrado por nuestros propios medios destruyen nuestra semejanza con Él y nuestra relación con nuestros semejantes. Así que, amados hermanos, pongamos en práctica y veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en esta bella oración que Él nos dejó como un ejemplo de vida, como un ejemplo de fe, como un ejemplo de confianza en el Padre y dándonos a conocer su deidad, su preexistencia, desde antes que las cosas fueran creadas. Él y el Padre estaban juntos, eran uno solo, y como tal, nosotros como hijos de Dios debemos reconocer nuestro estado individual debajo de esta tierra, que somos sus siervos, y debemos amarnos unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y el Señor siempre prospere sus vidas. Les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez. Paz a vosotros.